Cristo yo te amo. Quiero hablarles a ustedes acerca de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Durante la semana cayó una reflexión, otra, en Facebook de un hermano, y me llamó la atención. Y él decía en su reflexión cómo los hijos de los pastores son el blanco de la congregación. Y me llamó la atención porque fui hijo de pastor. Y mis hijos son hijos de pastores. Y sí, hemos sido el blanco de las congregaciones y de las críticas. Hemos sido blancos de chismes y de tanta basura que el enemigo viene y mete en medio de las ovejas. Porque en una congregación hay ovejas y hay lobos. Esos lobos se visten de luz, que aparentan una imagen muy santa y piadosa, pero que a espaldas de los pastores hablan mal de ellos y de sus hijos. Esos se llaman lobos vestidos de ovejas. Y el Señor Yeshua nos dijo y enseñó a sus discípulos que iban a andar en medio de eso. Así que no es nada nuevo. Desde el tiempo bíblico lo hemos visto. Y en todas las congregaciones existe personas que han tenido una apariencia de arrepentimiento y de salvación, pero que solamente están en una congregación para criticar. Critican a sus líderes, critican a sus pastores, hablan mal. Y esas personas que tienen apariencia de piedad, que a veces no la tienen, nunca hacen nada por la obra de Dios. Jamás los ve usted activos en algo. Y como son lobos en medio de ovejas, esos lobos no tienen el valor para ir con el pastor de las ovejas, sino que enferman a otras ovejas débiles para que se conviertan en lo que ellos mismos son, en lobos. Y a veces lo han logrado. Y eso ocurre. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo miraba cómo hablaban mal de mi padre. Cuando era jovencito, más bien que niño, yo recuerdo cómo lo maltrataban a mi papá, lo criticaban. Yo recuerdo que si la iglesia diezmaba y miraban a mis hermanas, porque eran 5 que traían vestido nuevo, escuchaba las murmuraciones y decían: mira dónde están mis diezmos. Ahí los traen las hijas del pastor. A mí nunca dijeron de mí porque yo trabajaba desde los 11 años de edad. Yo me vestía desde entonces. Yo siempre andaba bien catrín, bien arregladito. No me cortaba muy bien el pelo porque siempre lo traía bien grandote, pero yo andaba bien vestido. Siempre compraba mi ropa de $2, $3, $4 en esos años, pero andaba bien vestido. Pero escuchaba eso. Por eso yo siempre dije: nunca quiero ser pastor, porque yo no quiero ser criticado de esa manera. Pero cuando Dios te da un llamado, no puedes decir que no, porque ese llamado a tu vida viene con un propósito. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en la palabra de Dios vemos varios ejemplos de hombres que fueron rechazados y olvidados por el llamado que Dios hizo en ellos, en sus vidas. Muchas veces cuando uno como pastor exhorta a la congregación va a andar al pendiente de andar checando a los hijos y ahora a los nietos del pastor.
por lo que el pastor enseña y habla. Y es una tarea difícil y tenemos que luchar, pero todos los que son líderes saben que eso puede pasar. Por eso en mis 31 años que voy a cumplir de pastor en este año, no tengo en la mente renunciar, porque sé que así es en la vida de una iglesia. Así es. Por eso muchas personas no se involucran en nada en el Señor, salen del servicio y se van porque no quieren ningún tipo de relación. No hay esa armonía. No practican la armonía. Pero hay unos que sí la practican y son los que tratan, hablan y empiezan a conocerse unos a otros. Pero esas personas que han sido rechazadas, olvidadas, que están en la Biblia también, Dios siempre ha tenido un plan para sus vidas. El Señor no se olvida del propósito al cual Dios te ha llamado. Tú te puedes olvidar e irte y esconderte y no volver a una congregación. Pero a Dios no se le olvida que te llamó. No se le olvida. Dios hizo un llamado en mi vida a la edad de 12 años. El Señor me llamó a predicar su palabra desde esa edad. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando Dios puso ese sentir en mi corazón. No tenía ni la preparación, ni el estudio, ni nada. Pero desde entonces yo predicaba la palabra por el llamado. No había la preparación. Y cuando yo me aparté y quise olvidarme de ese llamado, Dios no se olvidó. Porque siempre que iba a una iglesia y empezaba a ponerme firme en el camino de Dios, porque hay que ser firmes. Y una vez que empezaba el proceso de esa firmeza, fácil, era uno de los jóvenes destacados de esa congregación. Pero no por mi fuerza, por el llamado que Dios había dado a mi vida. Y ya me escogían para una cosa, ya me seleccionaban para otra. El pastor de esa iglesia y yo no entendía es que había un propósito en mi vida, un llamado. Y un tiempo me alejé del camino del Señor como por 5 años. No quise nada con Dios por 5 años. Fue cuando casi Gabriel nació, mi hijo Gabriel. Y no íbamos a la iglesia más que esporádicamente. Mis domingos no era de ir a la iglesia, porque yo me había sentido herido y lastimado por un pastor. Y yo ya no quería volver al camino de Dios, porque dije, todos los pastores son iguales. Y me retiré. Y creí que a Dios se le había olvidado mi llamado. Pero a Dios no se le olvidó mi llamado. Y una ocasión que anhelé el deseo, porque siempre lo tenía, pero en esa ocasión fue más fuerte, le dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Y fuimos y empezamos a ir a la iglesia. Y cuando empezamos a ir, vuelve aquella plantita, imagínensela usted, que empiezan a caer las gotas de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona que tiene un llamado para servir a Dios, que nadie lo busca para que vaya a la iglesia, sino porque Dios tiene un propósito, un plan, un llamado. Empieza a caer las gotas del Espíritu Santo y empieza a resurgir una nueva planta dentro de ti. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se imaginan un poquito eso? Como si aquí le dejáramos caer gotas de agua y de repente sale una planta. ¿Cómo? Si tiene este cemento abajo. Porque Dios tiene el poder de romper cualquier barrera, cualquier obstáculo. A veces nos asombramos cómo allá afuera puede crecer un árbol tan verde y no hay una gota de agua que lo sustente.
Así es el poder de Dios en la vida de una persona que tiene un llamado. Dios va a cumplir su propósito en él. No lo va a abandonar. Tú puedes abandonar el camino de Dios, pero Dios no te va a abandonar a ti. Porque lo que hay en tu corazón, ese anhelo, ese deseo que un día ocurrió y que hoy puede que esté opacado, puede que haya cemento encima y que esa planta no va a resurgir. Deja que las gotas de la presencia de su Espíritu empiecen a caer en tu corazón y verás cómo se levanta. Nadie debe de servir al Señor por obligación. Es un llamado. Es un llamado que Dios hace en tu vida. Y tú abres el corazón. Dice que Él viene, entra, cena contigo y tú con Él. Y ahí es donde resurge el anhelo. El Señor anhela hombres y mujeres que le sigan por el llamado que hay en sus vidas. Por ese propósito. Todos tenemos un llamado, dice Pablo a Timoteo. Todos, solo hay que reconocerlo. Vamos a la escritura. Yo creí que lo iba a predicar rápido, pero eso pienso cuando estoy en la casa. Cuando estoy aquí cambian las cosas. Vámonos a Marcos 2:13. Fue larga la introducción, ¿verdad? Ni siquiera la tengo escrita, pero es ahí donde fluye el Señor en nuestras vidas. Y aquel que tiene un deseo en el corazón y que está ahí oyéndome ahora, este mensaje lo va a motivar mucho. Obstáculos hay en todos los caminos. Los obstáculos incluso en la vida natural existen. Los niños tienen sus obstáculos cuando van creciendo. Quieren correr cuando todavía no pueden caminar. Y se empiezan a caer. Y ellos tienen sus obstáculos. En toda etapa de tu vida hay obstáculos. Cuando estamos en la adolescencia, vienen los obstáculos de que uno se enamora y que no te deja la mamá, que no te deja el papá, y que quieres ver al novio, a la novia, y te dicen no, y no vas a salir, y uno está ahí, ay, ¿para qué tuve mamá? Ay, ¿para qué tuve papá? Y todos pasamos en esos obstáculos de la vida. Yo los pasé, todos los pasamos aquí. Ahorita casi puedo estar pensando en aquellas hermanas que se escondían allá entre los árboles para ver al novio. Yo le decía a mi esposa, a las 5 de la tarde te espero en la esquina de tal parte y dile a tu papá que vas a ir a comprar algo. Y a ella le decía a su papá, ¿quieres chuletas, papá? Sí, pues tráemelas, pero tengo que ir hasta allá, tan lejos, está como a 10 cuadras la tienda. ¿Hasta allá vas a ir? Hasta allá. Porque pues el jovencito estaba en la esquina esperando que pasara la reina. Y ya llegaba ella. Mire, ¿qué nos importaba lo que caminábamos? Estaba largo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo creo que como unas 10 cuadras caminábamos a pie. Pero mire, como si nada, a paso de tortuga, que cuando regresaba le decía a su papá, pues ¿hasta dónde fuiste? Papá, es que fui hasta allá hay chuletas de puerco solamente. Pero había obstáculos en el camino. Pero cuando uno se aferra a lo que uno quiere, uno los vence. Y así como nos esforzamos para las cosas naturales, terrenales, de lo que amamos y queremos, las cosas de Dios tienen obstáculos. Y son fuertes porque hay un enemigo invisible espiritual conocido como la serpiente antigua, que él pone el obstáculo en tu vida, en tu corazón, para que no le sirvas a Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Me gusta mucho esto. El Señor Yeshua, Jesucristo, enseñaba. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el Señor? Dice, y al pasar vio a Leví, hijo del Feo o de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Mire, escuche, sígueme, Leví. Dice, y en otra versión dice, y al instante le siguió. Y levantándose le siguió. Oiga, preparador de, no era preparador, era recaudador de impuestos. Estos hombres en ese tiempo hacían muchas movidas chuecas como las que ocurren ahora. Igual, no creo que el IRS es una santa paloma. No, el IRS también roba mucho y comete muchos errores, y te cobran hasta lo que ya te habían cobrado 3 veces si te descuidas. Es el gobierno, acuérdense. Más de 4 trillones, no, como 3 trillones de dólares recuperan cada año de todos nosotros. Trillones de dólares. Y dice que inmediatamente lo siguió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Leví? Que no tuvo el Señor que decirle 2 veces. Versículo que sigue. Vamos a ver. Y aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, o sea, no solamente lo sigue, sino que lo invita a comer a su casa. Hoy voy a enseñar, quizás, más que predicar. Cuando hay agradecimiento con tu líder, con tu pastor, pues lo invitas a comer. Y no tiene que ser a tu casa, puede ser en un restaurante. En todo el año a mí nadie aquí me invita a comer a un restaurante, a mí y a mi esposa. Hay una persona que me da para que vaya a comer, pero nadie me invita a su casa a comer en todo un año. No agachen la cara, hermano, no agachen, no se sientan mal. Voy a enseñar. Yo cuando preparé este mensaje fui tocado por el mensaje y mis ojos fueron abiertos. Y digo: Señor, estaba leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 10. Bueno, leí varios, pero capítulo 9 y capítulo 10 tocó mucho mi mente, me revoloteó la mente, porque en esos 2 capítulos Dios le habla al profeta que si nosotros viviéramos en esos tiempos, no estuviéramos aquí. Dios le habla al profeta y le dice todas las maldades y todas las cosas malas que hacía el pueblo de Israel, y que Dios las miraba cuando uno cree que Dios no nos ve. Y le dice Dios al pueblo, le dice Dios al profeta que Él va a retirar su gloria de en medio de su pueblo por las abominaciones y los pecados que estaban cometiendo y la desobediencia tan grande que existía. Y cuando yo estaba escuchando la palabra, porque no la estaba leyendo, la estaba escuchando, que me gusta mucho escuchar la palabra, entonces medité y digo yo: Señor, híjole, cuántas cosas estaremos haciendo que tú ves, que yo no veo, pero que tú ves, y que quizás por esa razón tu gloria no desciende sobre nuestra congregación. Y esta mañana que le oraba, le digo: Señor, nadie somos perfectos. Claro que nadie somos perfectos, nadie. Porque si fuéramos perfectos ya no estuviéramos aquí. Seguimos caminando hasta alcanzar el premio al cual hemos sido llamados y seguir hacia adelante para seguir hacia el blanco que es Jesucristo. Amén. Y dice que entró a la mesa con él muchos publicanos y pecadores. O sea,
que Leví había sido apenas invitado, llamado, acepta el llamado al instante y le dice al Señor: te voy a preparar un gran banquete. Pero en ese banquete no va solo, invita a los de su mismo gremio. ¿Están poniendo atención? Invita a su mismo nivel de gente. ¿Será que somos tan santos ahora que ya no podemos invitar a un pecador a la casa de Dios? Que no invitamos a nadie. Necesitamos ser motivados en el Espíritu del Señor para decir: hey, tengo que llevar a alguien que es como yo, un mentiroso. Pero pastor, ¿me está diciendo mentiroso? Todos somos mentirosos. Todavía nadie es perfecto. Tráigase a alguien como usted para que nos cambie el Señor a todos, ¿no? Dice, y aconteció que estando Yeshua a la mesa con él, muchos publicanos estaban también a la mesa juntamente con Jesús o Yeshua. Dice, y sus discípulos estaban ahí, porque había muchos que le habían seguido. ¿A qué fueron con el maestro? ¿A qué fueron con él? Aprender del maestro. Él les enseñaba la palabra de Dios, su palabra que era vida, que era espíritu y vida eterna a sus corazones. Yo creo que hay tiempos donde tenemos que encendernos en ese anhelo, pero si estamos apartados no vamos a entenderlo. Al que busca halla. Y esa escritura está bonita porque a veces la aplicamos a lo que necesitamos. Al que busca halla, al que toca la puerta se le abre, y algo así dice el texto. No lo digo correctamente, pero algo así. Y uno piensa: sí, voy a tocar la puerta porque el que toca se le va a abrir. No, yo pienso que el Señor está hablando en el sentido espiritual también. El que le busca a Él lo va a encontrar. La puerta espiritual que toque se va a abrir. Así que la palabra del Señor, o en los evangelios encontramos que las enseñanzas del Señor eran fundamentales para el desarrollo del ministerio de Él y para el desarrollo de quienes lo oían. Por eso es muy importante. Todos nosotros debemos de ser discípulos del Señor. Todos debemos de ser personas aprendices. ¿Así se dice? Aprendices. En todo tiempo estar aprendiendo hasta el día que Él vuelva por nosotros. Porque necesitamos seguir formándonos en el camino de Dios. Por ejemplo, el viernes o el miércoles, no me acuerdo cuándo, di una exhortación un poquito fuerte aquí, ¿verdad? Que casi no había dado. Donde les dije: hermanas, vengan vestidas decentemente a la casa de Dios, ¿verdad? No vengan como cuando van a la playa o al parque. Y yo sé que es fuerte, uy, el pastor lo que habla. Y nadie más se va a atrever a hablar como yo lo hablo, porque yo soy el pastor. Pero esa es una formación, porque muchas veces se nos olvida que venimos a la casa de Dios. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Entonces tenemos que pensar y decir: oye, yo no voy a ir a un trabajo vestido como sport. Tengo que ir a trabajo vestido bien para que me den el trabajo. Pues la casa del Señor es un lugar para venir así. Es donde estrenamos nuestra ropita que tenemos, ¿no? Las hermanas tienen que venir de una manera donde no sean tentaciones para los otros varones. Y los varones para que no sean tentación para las hermanas. Tú dirás: pastor, ¿ocurre eso en la casa de Dios? Pues ¿dónde más que va a ocurrir? Entonces tenemos que pensar: ¿a dónde voy? ¿A la casa de Dios o a la playa? A la playa, vístase como quiera, y que nadie, y no suba fotos a Facebook, porque todo el mundo lo va a ver. Manténgalo privado. Sí, esa es la formación.
en la cual estamos. Somos aprendices, somos formados en la vida a través del propósito de Dios. Él nos llama para todo eso. Seguiremos aprendiendo toda la vida. Él es nuestro maestro. Fíjese, las enseñanzas de Él generan vida, generan una nueva actitud para seguir adelante en el camino de Dios. El versículo 14, ya lo leímos, pero dice ahí que le hace un llamado a Leví, que estaba sentado al banco de los impuestos, el cobrador. Él era un hombre rechazado por su mismo pueblo, porque él no era romano, él era israelita, pero estaba sentado en los bancos de los impuestos que le quitaban al pueblo de Israel. Entonces la misma gente no era una persona aceptada. ¿Cómo? Rechazado, criticado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando eres rechazado, criticado y nadie te acepta, ¿qué es lo que ocurre con los pastores? No solo yo, la mayoría de los pastores somos rechazados, criticados, pocos amigos, porque somos los que exhortamos, hablamos la palabra que incomoda, que cala, que afecta, que no me gusta cómo habla este pastor. Una vez alguien se me fue de aquí solo porque le dije al que estaba allá: súbale a la música que por eso le pago. Yo nunca le pago a nadie, pero es un decir. ¿Cuántos hemos oído ese dicho? Uy, ese hermano que estaba aquí, cuando se acabe el servicio, me agarra ya a la salida. No les digo ni quién era, un altote que, bueno, mejor no les digo. Y luego me dice: ¿Cómo? A mí no me gustó como usted habló. Usted es un soberbio. ¿Así? Yo le digo: pues a mí tampoco me gusta como hablaste, si me caes bien gordo. Pudiera haberle dicho eso, no le dije. Le dije: lo siento. Somos rechazados, porque a la gente no siempre le vamos a caer bien. Yo trato de caerle bien a todo el mundo, pero no puedo. Yo pudiera decir lo mismo: aquí no todos me caen bien, y a todos los tengo que aceptar. Si son mis ovejas, las voy a poder pastorear, si no, no. Y Mateo o Leví, porque antes todo esto se llamaba Mateo aquí, era Leví, llamado, rechazado de su propio pueblo. Pero ¿qué creen? Pasa Jesús. Por eso cantamos: Jesús está pasando por aquí, Yeshua está pasando por aquí. Alguien me dijo el otro día: para mí no es Yeshua, es Jesús. Ok, no es de aquí nadie. No, nomás ustedes me oyen por aquí. Acuérdense que nos oyen por Facebook. Dice: por eso yo digo el nombre de Jesus, porque Jesus, no hay ninguno en la tierra que se llame Jesus. Jesus, en inglés, solamente Él. Y le digo: no, te equivocas, porque ese nombre lo usan para blasfemar. Los americanos, en su cultura, y muchos latinos que lo aprenden de ellos. Y cuando algo ven así que se asombran, no, Jesus Christ, esa es una ofensa. Y ese es, por eso Él no se llama así. Por eso Él se llama Yeshua. Nadie va a decir Yeshua, no, nadie va a decir así. Pero la otra palabra que acabo de decir la usan para ofender. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién sabe de eso aquí? Levante la mano. Ahí está. Entonces, ¿será ese su nombre? No, en inglés y en español no es. Es Yeshua. Con ese nadie juega. Con ese nombre nadie juega. Ni hay otro que se llame Yeshua aquí en la tierra. Él es el único. Y pasando, lo mira y le dice: es como haberle dicho: te rechazan, ¿verdad, Leví? Te rechazan porque haces un trabajo
con el cual tienes que mantenerte, porque en la película tiene una esposa y le tiene una casa bonita y era reconocido por cobrar impuestos. Y le dice: Leví, ven y sígueme. ¿Qué ocurrió en el espíritu de Leví? Que se olvidó de lo que ganaba. Oigan bien, se olvidó de todo el dineral que ganaba y de la casa que tenía y de la mujer que tenía, porque tenía una mujer muy exigente en la película. Y viene y sigue al maestro y se convierte en un pobretón. Eso es lo paradójico de la vida, la ironía de la vida, que era para que le hubiera ido mejor. Ahora ya no vas a cobrar impuestos, ahora te voy a dar un salario buenísimo, mejor que los impuestos. No, no le sucedió eso a Leví. ¿Estamos aprendiendo algo ahora? No le sucedió eso a Leví, sino que lo llama. Pero cuando Leví lo llama, él tenía una casa bonita, él tenía dinero y le preparó un banquete al Señor. Y invita a todos sus colegas: vénganse, bola de rateros, vamos acá con el maestro. Fíjense nomás. Y ahí están sus discípulos mirando todo. Amén. Le hizo un banquete, lo invitó a su casa. Qué bonito que cuando uno siente ese amor por la obra. Estamos en julio, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que por lo menos una familia al mes nos invite a comer a mí y a mi esposa. Tenemos tiempo. O ni siquiera para eso califico. Pastor, lo quiero mucho. No, si con palabras es fácil decirlo. Cada vez que mi hermano Alex me invitaba a comer era cuando estaba lleno. Pastor, pues acabo de comer, Alex. No sé si nos esté mirando todavía. Invítame cuando traiga la panza vacía. Lo invitaron a comer. A mí me gusta leer esto porque veo el cambio de Leví instantáneo. Un deseo de querer conocer más a su maestro. Se sentía honrado tener al Señor en su casa. Le daba gozo. Y eso debe de ocurrir. Pero Leví no quiso estar solo con él, sino invitó a todos sus compañeros. Lo que le estaba ocurriendo a Leví, lo que necesitamos que nos ocurra a nosotros, una verdadera transformación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como dijo la hermana Elena en su reflexión, que a mí estas semillas se me olvidaron, ya ni me acuerdo de eso, solo cuando se las veo que las ponen. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar, porque la presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios nos saca de lo natural y nos lleva a lo sobrenatural, nos saca de la dimensión carnal y nos lleva a la dimensión espiritual. Y es por eso que cuando estamos en esa esfera de la presencia, del gozo de Dios en nuestras vidas, somos generosos, ayudamos, bendecimos. No somos tacaños. Y muchos todavía no hemos aprendido eso. Alguien dice: yo no diezmo porque es que no lo siento. Es que no es por sentir, es por obediencia. Es la obediencia. Y eso es lo que cambia. Nuestro Señor Yeshua no rechaza a nadie, solo busca corazones que reconozcan su condición, su necesidad. Y solo en Cristo hay salvación y vida eterna.
Cuando la presencia de Dios está en tu vida, se vencen los obstáculos. Cuando esté el gozo de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, nada te detiene para seguir adelante en el camino de Dios. El versículo 16 dice, fíjese, ahora mire, eso era lo bonito, ahora viene lo negativo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, mire, dijeron a quiénes, ¿a quiénes? Ve, no fueron al maestro. Estos son los lobos dentro de las congregaciones. Van con otros discípulos, ¿sabe para qué? Para poner en duda a su líder, para sacarte del propósito, del plan que Dios tiene para tu vida. Esos son los lobos que existen dentro de todas las congregaciones cristianas evangélicas. Nunca tienen el valor para ir con el pastor, nunca. Son cobardes. Siempre van con otros débiles en la fe, y aún hasta los fuertes, a ver si los desestabilizan. Usted los conoce y usted sabe quiénes son, y a usted le han llegado muchos de esos. Pero dígale, vaya con el pastor y dígaselo. Nunca nadie en mi tiempo de pastor, nunca nadie ha venido a enfrentarme. Nadie ha venido a enfrentarme y a decirme lo que no le gusta de mí. Jamás. Van con la otra gente. Una vez yo estaba predicando aquí y yo dije, hay que predicarle a los jóvenes para que los jóvenes sean los que dirijan, porque nuestros hermanos mayores ya no están en esa capacidad. Y alguien que estaba sentado ahí donde está Judith, ni tuviera, no, ya es otra banca, otra sí, una persona que no quiero decir quién es ni dónde está ahorita. Cuando se acabó el servicio, les llama por teléfono a las hermanas mayores. No sé si le tocó esa vez a la hermana Emelina aquí presente, y le dijo, ¿oyó lo que dijo el pastor? Que ustedes las ancianas no sirven para nada. ¿Sí se acuerda, hermana Emelina? Ahí está. Y yo nunca dije esas palabras, jamás. Soy pastor, no soy un tonto, y jamás menciono algo así tan aberrante para mi gente de la tercera edad, que ya llegué, ya casi llego yo. Mi esposa ya está en ese. Y oremos por mi esposa, porque ha andado un poquito sugestionada. Dice que ya le quedan poquitos años. Le digo, mi amor, es que le digo, mija, ya estás en tu última etapa. No me digas eso. Le digo, es que cuando llegamos a la tercera edad ya estamos, ya qué otra etapa nos queda, ya comer, vivir, dormir y lo poquito que se pueda de lo otro, y es todo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo son los lobos rapaces dentro de las congregaciones? Transgiversan lo que yo no digo como pastor, o lo que el pastor no dice. Como la vez que me dijo esta persona, no me gusta que usted diga eso. Pues si no te gusta, lo siento. Hay algo que no pueden cambiar del pastor, es su personalidad. Yo no puedo cambiar tu personalidad. Y tenemos que ser así. Y yo te acepto, acéptame. Es todo. Uy, es que me cae pesado cuando habla el pastor. Entonces le dije a otra persona también, pues cámbiate de congregación, no es esta tu congregación. Y se van a otra y le sale el otro pastor que ni educado ni nada. Yo tenía un pastor muy mal educado, muy mal educado. Yo sé que ahora descansa en la presencia del Señor, creo yo. Pero él estaba predicando y siempre cargaba un pañuelo rojo de esos
pañuelos antiguitos, de esos rojos que ahora los vendieron para las mascarillas. Y siempre, y no había micrófono. Y él estaba, perdón hermano, disculpe, acá. ¡Pum! Y le aventaba el pañuelo. Hasta el pollito se hacía hacia allá. Y los demás agarraba la boca, se limpiaba y se guardaba el pañuelo. Ya, ¿cómo lo sacaría después todo tieso? Y yo decía, ay, este pastor. Pero era así, era. Esa era su manera de actuar. A lo mejor me ven los hijos, se van a acordar de quién es. Pero Dios no nos rechaza. Tú me puedes rechazar a mí, pero Dios no me rechaza a mí. Me acepta con mis defectos. Un día el Señor me dijo, y esto sí me lo dijo Él, en un sueño. Estaba yo en Tecate, Baja California, predicando en un congreso de jóvenes. Arely tendría 8 o 9 años, más chica. Ok, como 14. Y yo estaba en ese campamento. Y durante la noche tuve una visión, un éxtasis de 6 horas o 7 horas. Y en todo eso yo miraba al Señor. Lo miraba en mi visión, era tan literal porque yo despertaba y yo quería volver no quería dormir, pero volví a cerrar los ojos. E incluso cuando cerraba los ojos y volvía a entrar al éxtasis, Él me decía, no te vayas, te estoy esperando. Y Él me enseñó lo que hay dentro del hombre, dentro de nosotros. Y yo recuerdo que en el sueño Él me dijo, abre la boca y come este pan que te voy a dar, porque es el pan que vas a repartir. Y yo abrí mi boca y Él me metió un pedazo de pan que era tan grande que yo sentí que me iba a asfixiar. Y me dijo, cómelo, no te va a pasar nada. Y volví a despertar y volví a dormir y era lo mismo. Y por último lo encontré como en algo redondo, en una plaza. Y había muchos ministros alrededor. Y yo llegué y me dijo, te estoy esperando, tienes que estar en medio de aquí. Y cuando yo estaba ahí sentado, voltea Él y me dice, tienes un ministerio que yo te he dado, pero a mí tu ministerio no me importa. A mí me importas tú. Tú eres más importante que tu ministerio. Y eso nunca lo podré olvidar. Hace 17 años que pasó eso, según la edad de mi hija. Y no lo puedo olvidar. Y es más largo el sueño. Tardaría aquí una hora o más contándoselos. Son muy pocas las veces que yo he tenido esos encuentros con Él. Y eso es por eso que me mantengo firme en el camino de Dios con mis imperfecciones. Y trato de guiarles a través de la palabra. Y que la palabra del Señor llegue a tu corazón. Que pienses en la vida de Leví y digas, si el Señor hizo eso con Leví, lo hace conmigo. No lo puede, lo hace. Lo hace contigo. Él también te llama. Él también te va a cambiar el nombre, como dice la canción. Te voy a cambiar. Esa es otra cosa, ¿no? Él también puede hacer eso contigo. Es que dicen por ahí que cuando uno predica, está el Señor, pero también está el enemigo tratando de estorbarnos, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y eso es lo hermoso. Estos hombres, fariseos y escribas, fueron a meter su cizaña en la vida de los discípulos para afectar la obra. Escuchen, porque ya termino. Escuchen, ¿a ellos no les importó el cambio de Leví? ¿A ellos no les importó que Leví iba a cambiar y ya no iba a ser un recaudador de impuestos? ¿Qué les importaba a ellos eso? Los lobos dentro de las congregaciones, ¿no les importa tu salud espiritual? ¿No les importa tu alma? Hay muchos groseros, mal hablados dentro de las congregaciones, en el sentido que atacan a otras ovejitas. Platicaba yo con mi esposa en estos días y le decía, mi amor, cuando llegamos a esta iglesia, wow, lo digo abiertamente,
Eran muy poquitas las ovejas. Estaba lleno de lobos aquí. Eran más lobos que ovejas. Para mí no fue fácil mantenerme firme en medio. Tenía más gente en contra de mí que a mi favor. Me decía mi esposa: vámonos de este lugar, que estamos haciendo aquí. ¿Cómo te sentirías tú ir a tu trabajo y todo el mundo está en contra de ti en tu trabajo? ¿Cómo sientes de la presión? ¿Te ha pasado? Dices: no, mejor me voy de esta compañía, no aguanto. A todos nos ha pasado algo así, ¿verdad? Y así era aquí. Y tener que llegar yo firme y empezar a cortar y a sanar, y el que quisiera lo rescataba. Nomás imagínense tener a una de esas personas sentada aquí enfrente cuando yo predicaba, agarrar el corta uñas, quitarse el guarache viejo que traía y empezarse a cortar las uñas, y yo oyendo el clic mientras predicaba. Y nadie se animaba a parar a decirle algo, porque todos eran igual. Traía una piedra, no para tirármela, qué bueno. Se quitaba el guarache y se estaba rascando el talón, porque así de grueso lo traía de quién sabe de qué. Y ahí dejaba el polvo. Esa era la actitud y la conducta que yo tuve que enfrentar cuando llegué aquí. Y criticarme y hablar de mí. Todo eso lo enfrenté. No creo que me ha ido fácil. Todo eso enfrenté aquí. ¿Y sabe qué era lo que más me dolía? Que mis hijos miraban todo eso. Como uno dice: yo solito vente, pero con mis hijos no, ¿verdad? Ella y yo tuvimos que enfrentarlo solos, porque todavía no teníamos líderes. ¿De dónde? ¿Qué líderes? Estos fariseos fueron con los discípulos, no fueron con el Señor. Pero Yeshua conocía el corazón de ellos. Ellos, ¿sabe qué tenían en su corazón? Enojo, envidia, orgullo. Y eran impulsados por un espíritu religioso de celo. Por eso criticaban. Y eso es lo que hace la gente que critica en las iglesias. Y no hablo de esta, de todo en general. Están llenos de celos, de envidia, religiosos. Aparentan piedad de cristianos, pero nunca lo han sido. Son personas cuya labor solamente es criticar, calumniar la obra del Señor. Apártese de ellos. Fueron a los discípulos: hey, ¿cómo que tu maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Mire, ya quiero finalizar, pero les voy a leer una escritura para que les quede más en su corazón y les dé crecimiento. Y ustedes sepan qué hacen con su vida cuando enfrentan esto. Proverbios 6, ¿6 qué? Proverbios 6:16. Mire lo que dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7, por si acaso, abomina su alma. Número 1. Vamos rapidito. Número 1. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Miren las que van ahí. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Esas personas que en un tiempo andaban en tu casa hablando del pastor y tú les abrías la puerta y hasta los invitabas a comer. 20. El testigo falso que habla mentiras, el que enciende rencillas entre los hermanos. Wow. Dios tenga misericordia de toda esa gente que hace eso. 6 cosas y aún 7. Esta es la última, porque se le andaba pasando al Señor como PS. El que enciende rencillas entre los hermanos, las aborrece el Señor.
Pero mire, vamos al 17 otra vez y aquí finalizo este mensaje tremendo. Si no lo captó, vaya a YouTube, ahí va a estar. Pero mire, a Yeshua no se le queda nada. Marcos 2:17, pero él era muy diplomático en su manera de hablar. A veces nosotros no, pero él sí. Marcos 2:17, volvemos. Y oyéndolo Yeshua, o sea, todo lo que hablas tú de alguien, el Señor lo escucha. Nomás un amén. Y dice, al oírlo Yeshua les dice a ellos: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él escuchó las críticas y las murmuraciones que se levantaban de entre los fariseos y los escribas. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. No fueron y hablaron con él, fueron y hablaron con los discípulos, pero el Señor los escuchó. Los discípulos no dijeron nada, pero el Señor los defiende. Porque las palabras de estos hombres eran palabras llenas de amargura y de envidia. En aquellos tiempos, según la religión y la cultura, si alguien como Jesús comía con pecadores y con publicanos, era el escándalo del año. O del año. Porque se consideraba contaminado. Pero los contaminados eran ellos. Y así es, hermanos. Muchas veces los lobos dentro de las iglesias se visten de ángel de luz y se hacen pasar como piadosos y justos. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos en la capacidad de distinguir eso. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Vámonos a Oseas 6:6. Porque misericordia quise, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero, escuchen, y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Tu diezmo es bueno traerlo, pero Dios quiere más conocimiento del por qué lo haces que el hacerlo. Porque si conoces el por qué, nunca vas a hablar de lo que das. Nunca. Porque hay quienes dan, pero hablan. Porque no hay conocimiento. No hay misericordia. Y aquí entre nosotros tenemos que tener mucha compasión entre unos y otros. Misericordia. Porque todos estamos en el camino. Yo estoy en el camino, tú estás en el camino. Yo tengo hijos, tú tienes hijos. Yo tengo mis nietecitos que no son perfectitos, ni tampoco los tuyos. Tenemos que tolerarnos y ayudarnos. Que lo que yo les digo o les exhorto, no lo tomen como una revancha después en contra de mí, o en contra de mis hijos, o en contra de mis nietos, sino que todos nos ayudemos. Amén. Díganme si no le pareció precioso este tema. Wow. Gracias a mi Yeshua que no me rechaza ni te rechaza a ti. Él solo quiere que tu corazón y mi corazón sea humilde y sencillo. Es todo. La humildad, la sencillez. Padre, mira que te fallo acá, que te fallo allá. Yo no sé, hijo, te va a decir el Señor. Yo sé que me fallas, pero tienes que seguir caminando hasta que seas perfecto. No se aleje porque falla. Dios no viene a buscar a los sanos. Él viene a buscar a los que están enfermos, a los que tienen necesidad de médico. Y yo tengo necesidad de médico. Si tú ya no tienes necesidad de médico, dile al Señor que quedes aquí en la tierra, que ya te lleve. Él tiene santidad, honor y obviamente Él es santo.
Pero Él sabe que nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Y no es una excusa para pecar, ni mucho menos. Es simplemente que si le fallas al Señor y alguien te va a rechazar, Él no te va a rechazar. Él te va a seguir abriendo las puertas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él dice: misericordia quiero, no sacrificios. No quiero tanto holocausto, le dijo al pueblo de Israel. Quiero que tengan conocimiento de quién soy yo. Yo soy su Dios. Yo soy su Dios, dice el Señor. Yo soy Yahweh para ellos, para el pueblo de Israel en ese tiempo, de acuerdo a la palabra. El Señor nos ama, hermanos. La soberbia y el orgullo hacen nuestro corazón más duro que las piedras. Dios va a tratar más fácil con un pecador que con un orgulloso y un religioso, como eran los escribas. Es más fácil. Es más fácil que andar señalando y juzgando a los demás, y hablando mal de la iglesia, y hablando mal del pastor, y hablando mal de todo mundo. Eso te aleja y te aparta de Dios. Si lo has hecho, arrepiéntete, no lo hagas, porque no te lleva al buen camino, te destruye. Mejor ven y dile al pastor lo que sientes, y oraremos juntos para salir adelante. Amén. ¿Reciben la palabra? ¿La recibe con gozo? Diga conmigo: Señor Yeshua, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres todopoderoso, y tú cumplirás tus promesas como lo has dicho. Gracias, Señor, porque tú no me rechazas, tú no desechas a nadie. Más bien, Señor, hoy nos acercamos con fe y con una disposición para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas, porque tú cumplirás el plan al cual tú me has llamado, por encima de cualquier oposición, de cualquier obstáculo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Solo debo de confiar en ti y perseverar. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, porque tú nunca me fallas. Amén. Recibe la palabra. Denle aplauso al Señor.